Buenos días con todos. Es un gusto dar la bienvenida a nuestro primer webinar del año. Les saluda Vladimir King, su anfitrión para esta sesión cargada de conocimientos y experiencias en el fascinante mundo de Postgres. Hoy me acompaña Lorena Suntaxi, una ingeniera de soporte para SystemGuards con un profundo conocimiento en Postgres. Además, Lorena también se destaca como desarrolladora en Java y PHP. Estamos emocionados de tenerla con nosotros para compartir valiosos tips a la hora de trabajar con una base de datos desde el punto de vista del programador. Usted podrá obtener ideas sobre cómo integrar Postgres con sus aplicaciones y perfeccionar sus habilidades mediante ejercicios prácticos. Prepárese también para recibir consejos valiosos que maximizarán su experiencia. Les recordamos que para interactuar con nosotros, les animamos a enviar sus preguntas a través de la opción de preguntas de Zoom durante todo el webinar. Estamos aquí para responder a todas sus inquietudes al final de la sesión. Ahora, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Lorena. Gracias, Vladimir. Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestro webinar. En el caso de hoy les vamos a explicar tipos de datos, calidad de datos, SQL Injection, qué tipos hay de SQL Injection, también ejemplos comunes, la explicación de cómo encontrar y exportar una vulnerabilidad de este tipo y ciertas contramedidas ante este tipo de ataques. Nosotros conocemos que el mundo de la tecnología está en constante evolución y requiere de mucha colaboración entre equipos, tanto de DBA como desarrollador. Se necesita para tener un sistema, necesitamos datos de parte de un DBA y también la información para poder construirlo y mantener un sistema o un desarrollador. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son tipos de datos, calidad de datos. Vamos a hablar también de la desnormalización y del SQL Injection. Vamos a hacer un ejemplo con SQL Map. Como primero vamos a hablar de los tipos de datos. En programación y configuración de bases de datos, los tipos de datos se utilizan para especificar un tipo de una variable. Debemos elegir bien el tipo de dato, ya que si este resulta incorrecto puede resultar un rendimiento deficiente y ocupamos mucho espacio en el almacenamiento. Nos va a resultar un problema en la programación, tanto al DBA como al desarrollador para el mantenimiento de los aplicativos. Debemos nosotros elegir bien el tipo de dato en el que vamos a almacenar la información. Por ejemplo, si queremos almacenar direcciones IPs, debemos elegir nuestro tipo de dato que almacene en direcciones de red. En Postgres nosotros tenemos el tipo de dato para almacenar IP, IP4, IP5 y las direcciones MAC. Tenemos el tipo de datos CDR, INET y MAC address. Los tipos de fecha. Estos tipos de datos pueden ser date, solo fecha, time, solo hora, time span, fecha y hora, y en intervalo un lazo de tiempo. Por ejemplo, en el anterior que hablábamos del tipo de datos que vamos a almacenar direcciones de red. Si nosotros queremos parametrizarla y dar para que no ingresemos mal los datos, si hacemos un select, si este es de tipo texto, no vamos a poder parametrizarle para poder recuperar el tipo de dato y poner, por ejemplo, que este contenga 10 caracteres, 12 caracteres, porque no va a ser en una forma normal y va a cumplirse para todas las direcciones IPs. Por ejemplo, si vamos a almacenar los tipos de direcciones de red, almacenemos en un tipo, si es INET o CIDR, y si es una MAC address, en MAC address. En los tipos de fecha, por ejemplo, igual, si nosotros lo colocamos como un tipo de texto y nosotros queremos obtener solo el año, el mes, el día, lo vamos a poder realizar, sí, pero nos va a costar un poco más de trabajo y más recursos. Si nosotros le tenemos como tipo de fecha de time, time style, podemos nosotros recuperarlo muy fácilmente. Por ejemplo, aquí podemos obtener la edad ahora de un empleado. También, por ejemplo, dentro de esto de los tipos de datos tenemos el tipo JSON, almacena datos JSON textuales.
Admite valores de tipo serie, número y booleanos. Por ejemplo, aquí tenemos el campo prompts que queremos filtrarlo solo por el tipo. Estamos en los documentos. Tenemos todo este array de documentos, este JSON, y queremos obtener de nuestros documentos solo los tipos. Entonces, es muy fácil obtener los tipos de datos JSON. Hablamos también de la calidad de los datos. Como desarrollador, a veces a nosotros se nos asigna tareas de revisar código existente, donde nosotros nos ponemos a revisar, y la mayoría de veces el más exigente implica la comprensión del modelo de datos, cómo se encuentra, porque no tienen definido comentarios en la aplicación y los campos no están establecidos o predefinidos a qué corresponde. Nosotros nos enfrentamos para ahora desarrollar tablas, vistas, columnas, valores, procedimientos almacenados, funciones, restricciones que tardan mucho tiempo en entender, y una vez que lo tienen comienzan a notar muchas maneras de mejorar. Cuando nosotros ya nos damos cuenta de cómo está el código y cómo está la base de datos, queremos mejorar y también aprovechar la información que tenemos nosotros almacenada. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de los problemas que tenemos para mala calidad de los datos. Es la mala normalización, la redundancia de datos, mala indexación, malos nombres de convenciones, pésima integridad referencial y también mala definición de las primary keys. Las convenciones de la nomenclatura. Esto es importante y es muy necesario si se espera que la base de datos perdure y también evolucione con la aplicación en el tiempo. Nosotros debemos tener un nombre descriptivo que no sea un acrónimo que nadie recuerde o también nadie entienda. Evitar tener campos que tengan el mismo nombre pero con diferentes tipos o significados. No sean redundantes. Por ejemplo, en una tabla, aquí hablábamos de la tabla artículo. En la tabla artículo poner nombre del artículo, el precio del artículo. Y debemos tener mucho cuidado con las palabras reservadas para el motor de base de datos. Si una columna debe llamarse índice, que es una palabra reservada de SQL, debemos utilizar una palabra diferente. Si se apega a la regla de la clave primaria simple, autogenerado, único, entero, debemos asignarle el ID en cada tabla. Si se une a otra tabla, define la clave foránea necesariamente como un entero llamado ID seguido del nombre de la tabla única. ID ítem. Si se nombran restricciones, debemos usar un prefijo que describa la restricción, por ejemplo, primary key o foreign key, seguido del nombre de la tabla o tablas involucradas. Para nombrar índices, debemos usar el prefijo IDX, seguido del nombre de la tabla y la columna o columnas del índice. Vamos a hablar también de la desnormalización. Una base de datos desnormalizada es una base de datos que no sigue el modelo de datos normalizados. En lugar de tener una tabla para cada entidad y otra relación que conecte estas entidades de la base de datos desnormalizadas, pueden encontrar que la misma información está repetida en varias tablas o que una tabla contiene datos que deberían estar en varias tablas separadas. El problema de combinar información en un solo campo o tabla. Por ejemplo, si queremos hacer el ID, aquí era un ejemplo de que queremos ponerle el ID, por ejemplo, el año, y añadirle el sufijo de la provincia. Esto le queremos almacenar como un ID. A la hora de nosotros ejecutar un select, nos va a resultar complicado, ya que el 2024 se repite. Y también el sufijo de la provincia. Los problemas que podemos presentar con esto de la desnormalización es duplicación de datos. Por ejemplo, una de las principales es que podríamos, para facilitarnos a nosotros, normalizarlos y tenerlos en diferentes campos o tablas. Vamos a tener también inconsistencias y errores. Por ejemplo, si estamos agregando atributos en una relación y no tenemos cuidado, podríamos terminar con información contradictoria en diferentes partes de nuestra base de datos. Si alguien empieza a codificar de manera diferente todo el sistema, se viene abajo.
por ejemplo, en la base de datos, y es por eso que hablaba de que debemos trabajar en equipo tanto el DBA como el desarrollador, porque siempre vamos a necesitar almacenar la información y mostrar. Código complicado y tiempo de desarrollo puede complicar enormemente tu código y aumentar tu tiempo de desarrollo. En lugar de escribir unas pocas líneas de código para consultar una tabla, podría encontrarse escribiendo cientos de líneas de código. Hay una parte muy interesante que vamos a hablar, que es del SQL Injection. Las inyecciones de SQL son un ataque muy común en aplicaciones web. Consiste en inyectar comandos de SQL en las peticiones de SQL legítimas que haga un servidor web a la base de datos. Un ataque de SQL injection de este tipo puede derivar en cosas como obtener toda la información de las bases de datos, actualizar información de las bases de datos, eliminar información de las bases de datos, leer archivos del servidor, escribir archivos del servidor, ejecutar comandos. En algunos casos, un atacante podría obtener un backdoor persistente en los sistemas de una organización, lo que lleva a un compromiso a largo plazo que puede pasar desapercibido durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, si acceden a nuestra información de nuestras cuentas bancarias de un banco, podrían perder credibilidad. Para adentrarnos en esto del SQL Injector, vamos a comprender las instrucciones, cómo las vamos a realizar. La instrucción select también permite definir valores constantes, de tal manera que muestran los valores constantes, sea cual sea el contenido de la tabla. Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla. Aquí pusimos un ejemplo para mostrar todos los productos. Pusimos texto para que se muestre y nos van a presentar las mismas 12 filas que se presentaron arriba, se van a presentar abajo. Podemos limitar también los resultados con un límite. Eso es para nosotros buscar dentro de hacer el ataque de SQL Injection. SQL también admite comentarios. Cualquier cosa que coloquemos después de alguno de estos símbolos se ignorará, ya que se interpretará como un comentario. Por ejemplo, aquí tenemos el asterisco proveedores, menos, lo que está después del punto y coma, hace caso omiso y muestra la consulta, muestra los datos. La clave para comprender la inyección SQL es reconocer que las entradas del usuario no siempre son tan inocentes como parece. Los atacantes pueden crear entradas que incluyan código SQL, que si no se valida puede ser ejecutado por la base de datos. Supongamos que tengamos una aplicación web con una página de inicio de sesión que requiere un nombre de usuario y contraseña. La consulta SQL de la aplicación para validar un inicio de sesión podría verse así. Este es un ejemplo de la tabla C usuario. Tenemos el username y también el password. Abajo tenemos el usuario. Hacemos el uso del operador OR y no colocamos el username. Como 1 es igual a 1 y tenemos el password, nos va a presentar la consulta. Y eso pasa en la inyección de SQL. La forma más típica de detectar un SQL inyecto es poniendo una comilla y comprobar si el servidor devuelve algún tipo de error en la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación de libros que estamos recuperando un libro con un ID. Le colocamos la comilla y vemos que nos da un error. Vamos a analizar su comportamiento teniendo en cuenta el AND y el OR y dando por hecho de que el usuario Lorena, si existe, en este caso iniciamos sesión sin saber su contraseña. Por ejemplo, se hizo la consulta select asterisco from usuario o username Lorena, or 1 es igual a 1, and password es no sé. Username es correcto, es verdadero. El 1 es igual a 1 es verdadero. No conocemos el password, es por eso que es falso. Se va haciendo la comparación de 1 es igual a 1 y el password que nos da el AND y luego el OR que nos da la salida que nos devuelve la consulta. Tenemos varios tipos de SQL injection. Las inyecciones de SQL se producen por una falta de validación de los inputs de los clientes de una página web. Este fallo de seguridad significa que un usuario puede concatenar comandos en lenguaje SQL dentro de una consulta en la aplicación y de este modo ejecutar código dentro de la página.
Por ejemplo, se puede hacer inbound, blink y outbound. El ataque por error es más común y es fácil de explotar, ya que es la propia aplicación la que va indicando los errores de la base de datos al realizar las diferentes consultas. Con este error es muy sencillo obtener cualquier dato de las bases de datos, ya sea su estructura, tablos, campos e incluso también los datos almacenados. Con la unión, este tipo de ataque consiste en que el portal devuelve un resultado y a partir de ahí añadir el resultado original. El ataque blind, también llamado ciego, es el ataque más complicado y es el más avanzado. Es la última opción cuando ninguno de los ataques anteriores funciona. En este caso hay que ser muy creativos y se debe realizar preguntas a las bases de datos mediante booleanos, es decir, verdadero o falso, todo aquello que se necesite saber. Aquí podemos separar en dos tipos o más. La inyección SQL blind surge cuando una aplicación es vulnerable a la inyección SQL, pero sus respuestas HTTP no contienen los resultados de la consulta relevante ni los detalles de ningún error de las bases de datos. Vamos a hablar del primer tipo, inbound, que nos permite obtener la información de las bases de datos de la aplicación web por medio del mismo canal que se utiliza para explotar. Es decir, muestra los resultados de la consulta maliciosa en la pantalla del sitio web. Si ejecutamos el payload, desde allí algún input. ¿Qué es un payload? Es un código que ejecuta tareas maliciosas en el ordenador de una víctima. Existen dos tipos de payload, según el sentido de la conexión entre la máquina del atacante y la de la víctima. Bin es el directo. El ordenador del atacante se conecta al de la víctima y reverse, el ordenador de la víctima se conecta al del atacante. Por ejemplo, aquí para realizar una inyección de código, para obtener el número de columnas que devuelve la consulta, consiste en inyectar una serie de cláusulas order by e incrementar el índice de la columna hasta que se produzca un error. Por ejemplo, aquí se puso el ID 1 y el order by 1 y se despliega el aplicativo y nos devuelven datos. Se puso el order by 2, nos despliega los datos. Se puso el order by, nos fuimos secuencialmente 1, 2, 3. Se nos despliegan los datos y hasta que pusimos el order by 4 ya tuvimos un error. Entonces nosotros ya conocemos que esta consulta nos va a devolver 3 columnas. Unión también es como parte del SQL Injection Inbound. Cuando una aplicación es vulnerable a la inyección SQL y los resultados de la consulta se devuelven dentro de las respuestas de la propia aplicación, la palabra clave unión puede utilizarse para recuperar datos de otras tablas existentes en las bases de datos. La palabra clave unión permite ejecutar una o más consultas adicionales y mostrar resultados junto a la consulta original. Por ejemplo, aquí se hizo una unión para mostrar, para emparejar, tenemos los registros de título, autor, año de publicación. Y al hacer la unión podemos ver los registros de, por ejemplo, el usuario, el password y en el año de publicación le pusimos como nulo. Y vimos que sí se ejecuta la consulta, que sí se muestran los datos. Acá se hizo otro ejemplo más para mostrar lo de los proveedores, que se va a mostrar también el usuario y el password. La unión en este tipo de ataque consiste en que el portal devuelva un resultado y a partir de ahí añadir el resultado original al resultado de otra query, de tal forma que se muestren junto con los datos del portal, los datos sensibles del mismo que no deberán de poderse obtener. Por ejemplo, aquí se le colocó el nulo, nos dimos cuenta que no se pudo obtener, luego se colocó datos de texto y ya pudimos mirar. Ahora vamos a hablar de error. Permite extraer información de la base de datos por medio de errores inducidos a propósito por un cliente. En ocasiones, estos errores revelan información de la página, ya que es la propia aplicación la que va indicando los errores de la base de datos. Con este error es muy sencillo obtener cualquier dato de la base de datos, ya sea estructuras, tablas, campos e incluso los datos almacenados.
Aquí se concatenó, se extrajo el valor del usuario y a pesar que nos muestra el error, obtuvimos el nombre del usuario. Vamos a hablar para hacer práctico, el SQL Injection, el SQL Map, que es una herramienta automática de inyección de SQL. Esta herramienta es open source, programada en Python, diseñada para automatizar el proceso de detección y explotación de vulnerabilidades de inyección SQL en aplicaciones web. Su amplia gama de funcionalidades permite a los usuarios listar bases de datos, recuperar hash de contraseñas, privilegios y más en el host objetivo después de detectar inyecciones de SQL. Para esto, nosotros utilizamos el Metasploit Table 2, que es un entorno de prueba que nos ayuda para realizar pruebas de penetración e investigaciones de seguridad. Metasploit es una máquina virtual de Linux. Hicimos el ejemplo, ingresamos el usuario y la clave. En la línea 126 tenemos el archivo, nos muestra un mensaje de error en la ejecución del query, nos dice que el Metasploit accounts no existe. Esto en multi-index.php nos muestra también el select, la consulta MySQL from count, where user, el usuario y el password. El SQL, la herramienta, la ejecutamos poniendo el siguiente comando que es "-u", que es la URL. Aquí tenemos los parámetros page, que hace referencia al archivo userinfo.php. Tenemos el username, el password. También tenemos un submit que llama a view account details. Con esta instrucción queremos ver que nos liste las bases de datos. Entonces ejecutamos y empieza a hacerse el test. El método es get del parámetro page. También aquí nos dice que el parámetro page no es inyectable. SQL Map es compatible con todas las bases de datos. Aquí estamos mirando que está Postgres, está SQL Server, Oracle, MySQL. Aquí nos pedía si queremos hacer una explotación a través de la unión. Pusimos que sí. Mostró el warning que el parámetro page no es inyectable, pero tenemos una información que dice que el parámetro username está vulnerable a hacerse inyección de código con cross-site scripting attacks. Y aquí se hizo una explotación a través de MySQL, de la base de datos. Y aquí nos lista las bases de datos que habíamos puesto, finaliza mostrándonos las bases de datos que habíamos puesto aquí como -dbs. Podemos explotar para hacer la inyección de SQL como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí se realizó una explotación a través del password con -dbs y el password. Eso en cuanto a SQL Map. Debemos siempre tener presente que debemos proteger nuestra base de datos. Debemos protegerla de la inyección de código, que es un aspecto crítico de la seguridad de las aplicaciones. Una forma de proteger nuestra base de datos es utilizando declaraciones parametrizadas. Estas declaraciones parametrizadas o preparadas son la forma más eficaz de prevenir la inyección de SQL en Postgres. Pueden utilizar la declaración prepay para crear una consulta parametrizada. Aquí es un ejemplo. Colocamos el prepay, el nombre, colocamos los tipos de datos para hacer el insert, los tipos de datos, y luego enviamos la consulta. No se ejecuta si solo ponemos el prepay y el insert. Tenemos que poner el ejecutar insert y colocamos los valores que vamos a insertar. Como conclusión, en este webinar hemos visto que debemos monitorear y regular el monitoreo de la base de datos, en esencial para identificar problemas de rendimiento desde el principio. Debemos detectar los problemas con la ejecución lenta de las consultas, el uso elevado de la CPU y los problemas de espacio en disco. En resumen,
Asegúrense de que todas las tablas tengan índices adecuados, optimicen las consultas para que el esquema de base de datos elija los tipos de datos adecuados, use herramientas de generación de perfiles y supervisión para identificar problemas y optimice el diseño de API para el rendimiento de la base de datos. Debemos utilizar una herramienta automática que nos ayude a medir la inyección de SQL. Hemos visto los conceptos básicos de la inyección SQL, sus principios de funcionamiento y las técnicas para proteger sus bases de datos Postgres. Al utilizar declaraciones parametrizadas, validar y limitar los permisos de las bases de datos, pueden fortalecer la seguridad de su aplicación y minimizar el riesgo de vulnerabilidades de inyección SQL. Recordemos que la seguridad es un proceso continuo. Vimos que los tipos de ataques de SQL Injecto puede ser por unión, error, ciego o blind, en resumen. Y quise poner una frase que dice que, y no olvides, es solo a través de la experimentación, los errores y los éxitos que se aprenden, así que adelante y comienza ahora. Y les invito a hacer uso de esta herramienta SQL Map para sus sistemas y puedan ir midiendo y verificando si sus sistemas son seguros o están vulnerables hacia el exterior. Muchas gracias a todos y estoy a las órdenes si tienen preguntas. Muchas gracias a ti, Lorena. Buen trabajo por exponernos estos tips. Queríamos mencionar que nuestro próximo webinar será en el mes de abril. Les invitamos aquí les voy a dejar un mensajito para que se puedan ir registrando, para que no se lo pierdan. Justo en la pantalla se está proyectando monitoreo adecuado y productivo de base de datos Postgres. Bien útil este webinar, no se lo pierdan para saber qué alertas deben configurarse, el monitoreo, qué software usar, qué herramienta de visualización. Va a estar bien interesante. Entonces les animamos a inscribirse y también a seguir nuestras redes sociales, seguirnos en X como @SystemGuards y en LinkedIn como SystemGuards para mantenerse al tanto de las noticias de la comunidad de Postgres en español, conocer más sobre nuestros servicios que ofrecemos y estar informados sobre los próximos eventos que realizaremos o estaremos participando. Concluimos nuestro webinar agradeciendo desde luego a Lorena por su excelente presentación y a todos ustedes nuestros asistentes. No se olviden de dejarnos sus comentarios, responder al final la encuesta para que nos den una retroalimentación de qué temas les gustaría ver a futuro o algún problema que quieran resolver, nos comentan. Les digo el correo, ¿no? webinar@systemguards.com.es. Allí pueden hacer sus preguntas. Repito el correo, webinar@systemguards.com.es. Esperamos contar con su presencia en nuestro próximo webinar y que tengan un excelente día. Cuídense. Chao. Gracias a todos.